Estamos con Pablo Villagra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Miriam, buenas tardes. Hola. ¿Cómo Él es anda? licenciado en biología, doctor en biología, investigador del CONICET, y trabaja en el CONICET Mendoza, trabaja en el IANIGLA y trabaja en dendrocronología. Algo así como Fidelito Roig. Algo así como en el mismo grupo trabajamos Ahí con está. Fidel y Ricardo Cómplice de Fidel. y con Ricardo Villalba y Pepe Boniceña. Y Sí, la algunos verdad más. que es un equipo de primera, te Sí, digo, sí, ¿eh? sí. A ver, volvemos a recordarles a nuestras y nuestros oyentes qué es la dendrocronología. Bueno, la dendrocronología es una ciencia o una rama de la ciencia que estudia los anillos de los árboles y con los anillos de los árboles obtiene información acerca del clima pasado, de las condiciones ambientales pasadas y algunas información necesaria para el manejo de los bosques. Por ejemplo, cuánto crece un árbol y qué productividad tiene un árbol y cuánta madera puede producir un árbol. ¿Cuántos años tiene un árbol? ¿Cuántos años tiene y cuánto crece por año? Ujú. Entonces son las dos, son como los dos grupos de utilidades que tiene. Saber cómo fue el pasado del árbol y pensar cómo puede ser el futuro y cómo se puede manejar ese árbol. Vos tenés un amor posible en árboles. A árboles me refiero. Estaba por decir que No habíamos quiero que tenga... Estábamos a decir que habíamos cambiado de Se tema. supo que es el algarrobo. Y bueno, es el árbol con el que vengo trabajando desde hace unos cuantos años, desde el 93. Ujú. O sea que ya llevo casi, ¿cuántos son? 20 años, van a cumplirse el año que viene. Claro, que vengo sí. trabajando claro. en los bosques de algarrobos de las zonas áridas principalmente. Zonas áridas que puede ser la valle. Yo trabajo, el área de estudio donde trabajamos nosotros es todo lo que se llama la provincia biogeográfica del Monte, que abarca toda la zona árida del oeste argentino, Ujú. desde Catamarca hasta Río Negro, digamos. Ujú. Particularmente hemos trabajado en Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Ujú. En Mendoza en los bosques de la Valle, de Santa Rosa, de La Paz y de General Alvear, Ujú. que son como los 4 núcleos boscosos más con más abundancia de árboles. ¿Qué pasó con el algarrobo en esta provincia que, bueno, estuvo en peligro? O, bueno, decreció bastante Sí, está en la producción. una reducción de su superficie, producto de un uso bastante intenso que se realizó para el desarrollo de los oasis irrigados. Ujú. Se extrajo madera para las viñas, se extrajo madera leña y carbón para el alumbrado público de Mendoza durante la primera mitad del siglo pasado, y se extrajo leña y carbón para el ferrocarril. Entonces todo este grupo de actividades redujeron principalmente la primera mitad del siglo pasado, Sí. redujeron la extensión de los algarrobales de Mendoza. ¿Qué- Que qué- no es lo mismo que decir que está en extinción el algarrobo, ¿no? Ah, bien, bien. Pero sí hay una reducción de la extensión de los bosques. ¿Qué debió hacerse para que eso no pase? Porque evidentemente pienso que una o un oyente que está escuchando dice, bueno, pero madera se debe utilizar, Sí, digamos. lo que pasa es que en ese entonces no había un criterio de sustentabilidad todavía, no estaba desarrollado el concepto de sustentabilidad, o al menos no era... Todo era eterno. Claro, entonces ahora lo que se está pensando es en el manejo sustentable, el manejo sostenible de los bosques, que implica básicamente utilizar lo que se produce, lo que produce el bosque. O sea, no utilizar el capital, que es el bosque que ya creció, los árboles que ya están, sino hacer una estimación de cuánto produce por año, y eso es lo que se puede utilizar, se puede extraer del bosque para la utilización. De esa forma uno siempre conserva el capital y va consumiendo ¿Qué quiere decir que un bosque produce? es cuánta madera genera el bosque por año. Si estamos hablando de madera, también produce Sí, sí. fruto, también produce forraje. Pero en madera, sí. Hablando de madera, es cuánta madera produce el bosque por año, cuánto crece en los árboles de ese bosque. Ujú. Y se hace, en este momento se hacen cálculos
de los distintos bosques que hay para saber cómo sustentablemente se Bueno, puede usar? la primera parte de nuestro trabajo consiste siempre en una descripción de qué es lo que hay, cuánto hay y cuánto crece, cuánto produce ese bosque. Lamentablemente en nuestros bosques, al estar en una zona árida, la productividad es baja por limitaciones ambientales. Llueve muy poco, nuestros árboles, nuestros algarrobos viven, además de esa escasa lluvia, de el agua que está en el subsuelo, de la napa freática. Sí. Tiene raíces grandes, que es lo que le permite, es la principal adaptación que tiene, raíces muy grandes que le permite utilizar la napa freática. Pero aún así, con esa napa freática y la lluvia que tiene, que hay en el lugar, la productividad de estos bosques no es demasiado grande como para pensar en una utilización forestal a gran escala de estos bosques. O sea que no crece en 2 o 3 años un algarrobo. Un algarrobo crece en 60, 70, 100 años para pensar en tener un árbol maduro y utilizable, digamos. Claro. De cualquier forma, nosotros no estamos proponiendo la utilización de un árbol de 70 años, cortarlo y vender la madera, sino que, dadas las particulares condiciones de nuestros bosques, lo que se está pensando es en pequeñas utilizaciones realizadas por los pobladores del desierto, que les permitan sumar a su economía una pequeña cantidad de, digamos, un pequeño aporte económico, pero no a una escala industrial, como podría ser pensarse en el Chaco o en la selva. Hay una reserva. Hay Acá varias reservas, sí, hay por lo menos... La que yo conozco, que hemos ¿Cuál? visitado Telteca, juntos. Sí, Telteca. Vos estás hablando de Telteca, pero también tenemos Ñecuñán, son dos sí, reservas, claro. dos También reservas hemos hablado. que están protegiendo bosque de algarrobo. La de Telteca particularmente es muy interesante porque hay toda una población de pobladores locales que forman parte de las comunidades huarpes, Sí. que tradicionalmente han utilizado el bosque de algarrobos para su vida, desde el punto de vista forestal, desde el punto de vista ganadero, desde el punto de vista de todos los recursos que ellos utilizan. Forraje también. Y forraje, claro, porque el bosque es productor de forraje. Tanto por los frutos que produce el algarrobo, que es muy buen forrajero, como por el pasto que produce la presencia del árbol, que permite la presencia del árbol. En un lugar tan árido, con tan pocas precipitaciones, la sombra es fundamental para el crecimiento del pasto. ¿El algarrobo es originario de dónde? Es originario, nuestro algarrobo, que es el algarrobo dulce, Prosopis flexosa es la especie, es originario justamente del monte, de la zona árida argentina y el Chaco árido. Pero hay 44 especies de algarrobo en el mundo, hay 28 especies de algarrobos, se distribuyen en Argentina, es el centro de dispersión del género, es el Chaco subhúmedo, a partir del cual se fue ocupando ambientes más secos hacia el oeste y hacia el sur. Y ahí, bueno, en estos procesos evolutivos aparece el Prosopis flexosa, que es el nuestro, el algarrobo dulce. ¿No hay ningún plan de replantear, no, replantar, gracias, de replantar algarrobos? Hemos estado haciendo ensayos de forestación con algarrobo, pero la verdad es que es más exitoso el manejo adecuado del bosque que ya está. En todo caso, habría que limitar la idea de la forestación a aquellos lugares que naturalmente no se está recuperando y que requiere de un esfuerzo extra. El problema es que inicialmente necesita agua. La plantación, una forestación, necesita agua durante un cierto periodo de tiempo, y ese es costoso. Claro. En la zona árida es costoso. El agua es un recurso muy escaso. Y son 60 años, además. No es que en los 60 años va a necesitar. Una vez que llega la freática ya se independiza. Ya no necesita más agua. Ya es grande. Riego, digamos, claro. Ya una vez que llegó la raíz a obtener el agua que necesita del subsuelo, ya se lo arregla solo. Pero ¿cuánto tiempo llegó? Y no lo sabemos. Hemos logrado en algunos lugares independizar en 3, 4, 5 años, pero en la mayoría de los lugares
necesitan un tiempo largo y que es costoso y que requiere de planes a largo plazo que, bueno, hasta ahora no han sido demasiado... Esos negocios que venden muebles de algarrobo... Vienen del Chaco. Vienen de Chaco. Sí, vienen. Y eso es digamos, una actividad económica que perjudica o se puede mantener, digamos, es sustentable. Cuando estamos comprando un mueble de algarrobo, ¿estamos contribuyendo con la deforestación o es una actividad que... las dos cosas. En realidad, si está hecho en un contexto de manejo sustentable del bosque, es perfectamente utilizable, que no se va a degradar el ambiente, pero no estamos seguros que en todos los lugares de donde viene esa madera se haga en forma sustentable. De cualquier forma, hoy el principal problema que tienen las especies leñosas nativas de zonas áridas, como los algarrobos en general, o los quebrachos, no es la extracción para madera, sino es la deforestación para reemplazar por cultivos. Correcto. Que eso es además la desertificación que provoca. Provoca pérdidas. En la zona húmeda no provoca desertificación, por ejemplo, el reemplazo de soja de bosque por soja. Provoca otros problemas, pérdida de suelo, provoca peligros de inundaciones, pérdida de servicios ecosistémicos brindados por el bosque. Y de algo Pero que en hoy... otros lugares sí provoca desertificación, como vos Claro. decís, en la zona más seca es muy probable que haya disminución de cobertura vegetal, disminución de productividad. Y de algo que hoy tiene mucho que ver, que es la biodiversidad. Hoy es el Día Mundial de la Biodiversidad. Sí, efectivamente. Y una de las cosas que a mí me gustaría, que alguna vez ya lo hemos charlado, y que forma parte de otra de las líneas de investigación que estamos llevando adelante, es la importancia que tiene el árbol en estos ecosistemas para el funcionamiento del sistema. Claro. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un desierto lavallino con árboles o sin árboles, digamos? ¿Cómo cambia el funcionamiento? Entonces, desde el punto de vista de la biodiversidad que vos mencionabas, el árbol es una fuente de hábitat y de recursos para un montón de especies que dependen de él, Claro. y que finalmente conservar el árbol funciona como la conservación de una especie estructuradora o ingeniera del ecosistema, que es lo que permite que vivan muchas especies y se conserven. Dame ejemplos de qué especies dependen de... Bueno, ya te mencioné de los pastos, por ejemplo. Los pastos para el ganado son más abundantes abajo del árbol que Claro. en las zonas donde no hay árbol. ¿Por qué? Porque la sombra conserva, evita que se evapore el agua que hay, refresca el suelo y permite el establecimiento de pastos. Después todos los polinizadores, Claro. todos los polinizadores que viven en madera, que utilizan el recurso de la flor, y bueno, y todas las especies, hay muchas especies que utilizan como nido, como refugio los árboles, entonces, qué sé yo, aves o roedores que están dependiendo de eso. Hay algunos trabajos hechos que, bueno, no es mi especialidad justamente, pero hay algunos trabajos hechos por investigadores del CRISIT, del ex CRISIT, del CCT ahora, que están trabajando en esto, en qué especies están dependiendo de qué otras especies, digamos. ¿Qué especies dependen de los bosques? En las zonas áridas, esta deforestación, porque uno se puede imaginar en la pampa húmeda el problema que hay con la soja, etcétera, pero aquí esos cultivos, ¿qué se cultiva cuando se sacan los algarrobos en las zonas áridas? Nada. En los oasis, el oasis irrigado está dentro de la zona árida. Entonces, y la mayor parte de los oasis del monte, de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca están sobre algarrobales. ¿Por qué sobre algarrobales? Porque los algarrobales están en las mejores zonas, donde hay más agua, y los cultivos también el hombre también ocupó esos lugares. De cualquier forma, hoy, cuando hablamos de Telteca, si se deforestara Telteca o Santa Rosa, no es que se reemplaza por un cultivo, porque no hay cultivos que en secano, en la zona área nuestra, se desarrollen. Prosperen. De hecho, te mencionaba antes de empezar la charla,
charla, la exposición, que cuando estuvimos trabajando para el ordenamiento territorial de los bosques nativos, hicimos, el grupo nuestro coordinó, en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales, coordinó el ordenamiento territorial de los bosques nativos para la provincia de Mendoza, para la ley de bosque. uh-huh. Y nosotros no tuvimos los problemas que tuvieron otras provincias, en donde los productores se oponían o pusieron palos, digamos, a la ley de bosque, porque nosotros no íbamos contra grandes intereses. No era como en Córdoba o en Santiago del Estero o en el Chaco, que tuvieron... Que si vos decís que hay este árbol, después no te lo dejan cortar, claro, y no podés usar ese área para producir soja o para producir girasol o para producir algodón. O sea, algo... Claro, claro. En nuestro caso, como no hay grandes intereses económicos respecto al bosque, no fue tan complicado el manejarnos libremente de decidir en qué zonas había que conservar, estaban en mejores condiciones para conservar el bosque y en qué zonas se podía hacer una utilización. No tuvimos grandes problemas. Y eso hace mucho a tu pregunta de por qué se está reemplazando el bosque en Mendoza. En este momento no se está reemplazando por nada. Lo que sí hay que es importante es que lo que se está usando es el mismo bosque, desde el punto de vista forestal o desde el punto de vista ganadero. Principalmente hoy desde el punto de vista ganadero, lo cual desde el punto de vista del árbol puede no ser un gran problema. Pero sí puede ser un gran problema si el sobrepastoreo te reduce o te genera condiciones donde el árbol empieza a no poder establecerse nuevamente. ¿Hay alguna legislación que proteja al algarrobo, legislación provincial? No, ahora el ordenamiento, la ley de bosque, el ordenamiento nacional, de la ley nacional y la ley provincial, que salió en el 2010, que está estableciendo lugares en rojo, creo que la deben conocer, en rojo, amarillo y verde. Sí, las zonas rojas son las zonas donde no se puede tocar el bosque, las zonas amarillas donde se puede hacer un manejo sustentable, pero con la presentación de un plan de manejo que asegure que a largo plazo se va a mantener el bosque, y la zona verde en donde teóricamente presentando un plan se podría reemplazar el bosque. Te hago una preguntita porque nos quedamos sin tiempo. ¿Es el único árbol que se está cuidando acá en Mendoza? El tema es que es el principal árbol. Tenemos, hay algo de chañar, que es otro arbolito. El retamo en algún caso toma porte arbóreo, pero desde el punto de vista de la superficie y de la abundancia y de la importancia económica, sin lugar a dudas, el algarrobo es el principal árbol de Mendoza. ¿Y qué pasa con el álamo que se planta también? Bueno, es que es de oasis, es una especie introducida, plantada en oasis, que requiere agua para la plantación. No es autóctona. No es autóctona y no se da sin riego, por eso en la zona árida, en el secano nuestro, no hay álamos, digamos, salvo que haya alguno plantado que se esté manteniendo particularmente. ¿Y por qué te enamoraste del... digamos, de este árbol nuestro, porque vos no sos de acá? No, yo soy de Córdoba. ¿Sí? Pero también hay algarrobo en Córdoba. ¿Ah, sí? Sí, está el algarrobo blanco. Pero en realidad, más que enamorarme del árbol, me enamoré del desierto. Y como el árbol era el árbol del desierto, le llaman el árbol. Los lugareños no es el algarrobo, es el árbol. Claro, es el árbol. Es el árbol. Que pueden usar las maderitas y todo esto. Por antonomasia. Los lugareños lo cuidan. Lo cuidan y lo usan. Claro. Qué sé yo, me parece que hay mucho para hacer en que para que lo puedan usar sin que se degrade. Eso estoy convencido y me parece que es la mejor forma de darle valor también. Si uno quiere conservar y no dejar que lo toquen en ningún sentido, posiblemente pierde el valor. Claro. Porque el valor a veces se lo da la misma gente por los beneficios que le otorga. Entonces me parece que eso es importante, pero sí, estamos trabajando para que a mediano plazo, largo plazo, seguir teniendo algarrobales en Mendoza que forman parte de la cultura de la gente, que forman parte de la tradición de Mendoza, el algarrobo en el paisaje mendocino. Y hay que estar en la valle y ponerse abajo de un algarrobo, lo lindo que es por la sombra.
Así que- llegar. Hablando de UF, se nos terminó el tiempo. Bueno, Pablito, muchísimas Bueno. gracias por haber venido. Ha No, sido un gracias- placer volver a Gracias verte. por la invitación. No, por favor. Se llama Pablo Villagra, es un enamorado del desierto y por ende vino a hablar de los algarrobos y de toda la tarea que se hace en dendrocronología Muy en bien, el qué CONICET. rápido que lo dijo y que le salió. Y es que hace Muy mucho que bien. les estoy haciendo nota a estos chicos.